de células progenitoras hematopoyéticas en Barcelona. Es autora de artículos relacionados con leucemia aguda y trasplante de células troncales hematopoyéticas en población infantil, y sus áreas de interés incluyen las alteraciones citogenéticas en niños con leucemias agudas, hemofilia, trasplante de células de cordón umbilical, así como epidemiología de la leucemia linfoblástica en población pediátrica. De mínima residual, ¿verdad? Y nos va a hacer el favor de hablarnos de enfermedad mínima residual. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a la doctora Adolfina Vergés por invitarnos a participar en esta reunión de la Agrupación Mexicana de Hematología y para presentar algunos de los datos que nos han enseñado nuestros pacientes, porque al final y al cabo nuestros principales maestros son los pacientes. Me toca presentar leucemia aguda mieloblástica, la experiencia de trasplante de células troncales hematopoyéticas en pediatría. Inicialmente vamos a presentar un caso clínico, factores pronósticos, las indicaciones de trasplante y al final la experiencia de nuestro servicio. Como lo comentaba, quien nos va a enseñar va a ser el paciente, y así tenemos nosotros, en este caso, un masculino de 6 años de edad, que llega al programa de trasplante para ser evaluado y solicitar la interconsulta para trasplante. Él ya tenía una historia de haberse diagnosticado en abril del 2012 con un cuadro clínico de equimosis, petequias, ataque al estado general y un síndrome febril. Su diagnóstico con una hemoglobina de 10 gramos, leucocitos de 214,000 y plaquetas de 25,000, blastos del 90%. El diagnóstico por morfología de una leucemia mieloblástica M2, el inmunofenotipo con CD34, CD33, 33, CD117, marcadores mieloides positivos. Y así también negativa a otro tipo de marcadores como CD3, como CD19, glucoforina también negativa. Se encontró una translocación 912 en el cariotipo. Este paciente nos pide en interconsulta para el trasplante. Aquí está su hermano, no encontré foto de él, es el hermanito donando células troncales. Cuando nos lo proponen al paciente, vemos que no tiene una translocación realmente dentro de este grupo de translocaciones de alto riesgo, no tiene un cariotipo complejo, sin embargo tenía una alta carga tumoral y sí decidimos incluirlo en el programa de trasplante. Se le hace su estudio de HLA, en donde podemos determinar un donante compatible, el hermano, 10 de 10, y recibe un esquema por parte, en ese momento, de servicio de hematología con Ara-C, etoposio e hidarubicina. El líquido acelular, nosotros hacemos la recolección de células troncales hematopoyéticas mediante la recolección por aferesis, hacemos la movilización con filgastrin y finalmente se trasplanta el 28 de septiembre del 2012. El esquema fue un esquema mieloablativo con busulfán ciclofosfamida y la inmunosupresión estándar con ciclosporina. Se realiza el estudio por microsatélites con 100% de injerto, solo presentó neutropenia febril, que se trata con ceftamica y se egresó el día más 21. Actualmente el paciente tiene 5 años, 6 meses, ya está residiendo nuevamente en la ciudad de Ciudad Juárez, porque de allí es originario. Y la enseñanza de esto es, nosotros teníamos un paciente que no teníamos FLT3 en el momento, no teníamos desafortunadamente otro tipo de marcadores, pero teníamos una alta carga tumoral y sí se decidió hacer el trasplante. Fue un trasplante de esos que uno quisiera tener siempre, con poca complicación, y finalmente está actualmente con una buena calidad de vida. Y quise empezar con el caso porque sigue siendo el trasplante una de las opciones terapéuticas más importantes en leucemia aguda mieloblástica. Sin embargo, no todos los pacientes van a ser candidatos a este tipo de procedimiento y tenemos nosotros que mejorar nuestras estrategias para diagnóstico, para no sobretratar un paciente, porque no todos son como el caso que yo acabo de presentar, la enfermedad de injerto contra huésped, las complicaciones asociadas al procedimiento siguen siendo una de las limitantes hacia este tipo de terapéutica. La leucemia, como sabemos, es la neoplasia más frecuente en niños, seguida de la leucemia linfoblástica, es el 20% de leucemias y se asocia frecuentemente sí con anomalías genéticas hasta en un 46%. Los tratamientos de inducción son similares realmente a los usados en el adulto, que es usar citarabina, antracíclicos e incluir etopósido. Son 3 puntos que siguen siendo los puntos cardinales para poder decidir un factor pronóstico en el paciente, que es la morfología. A pesar de tantos ires y venires,
La morfología sigue siendo un factor de riesgo importante, es decir, nos vamos a tener variedades morfológicas como la M2, como la M4 con inversión 16, que van a tener un buen pronóstico, y vamos a tener leucemias, la misma M3, que es una patología con un excelente pronóstico ya con la inclusión de ácido transretinoico. Pero vamos a tener leucemias como una M6, como una M7, las cuales van a tener un pronóstico un poco menos favorable. Las alteraciones citogenéticas, un cariotipo sigue siendo una utilidad bárbara, es decir, tener un cariotipo complejo, tener alteraciones cromosómicas de mal pronóstico, puede ayudarnos para poder dirigir el tratamiento hacia un trasplante. Y sigue siendo la respuesta a tratamiento. Aquellos pacientes en los que empezamos inducción a la remisión y el día más 14 tenemos persistencia de la actividad, es un factor pronóstico para orientarnos hacia una terapéutica como el trasplante. Ella es Silvana, al ratito les voy a enseñar la foto actual de la paciente, una M3, variedad hipogranular que trasplantamos de tipo autólogo y la cual actualmente está con una sobrevida libre de enfermedad más de 5 años. Las alteraciones citogenéticas y el mapeo de estas ha sido ya prácticamente imposible poderlo seguir. Sigue siendo una herramienta terapéutica para poder decidir nosotros a qué paciente vamos a llevar a trasplante, pero dentro de las cuales son una indicación precisa para el trasplante es la presencia de FLT3, y afortunadamente para nosotros, a diferencia de los adultos, que nosotros vamos a tener una incidencia menor de FLT3, por lo tanto, no va a ser una de las constantes que nos van a originar o orillar a quedar con ese mal sabor de boca que no hemos hecho todo lo necesario por el paciente. Ese es el mapeo que hacen y publican en 2012. Ya se ha hecho todavía la malla de alteraciones más complicadas y más complejas. Los factores pronósticos, la doctora Úrsula Kreutzig, que si podemos hablar de alguien con la palabra y la mayor conocimiento de ese tipo de patología, hace este tipo de tabla para el factor de riesgo de leucemia mieloblástica aguda en niños, y habla de las alteraciones citogenéticas básicamente como una translocación 821, la inversión 16, la 1517 que se asocia a la M3 y otras translocaciones y ese tipo de mutaciones. Sin embargo, como primer punto siempre va a mostrar ella su presencia de alteraciones por cariotipo, por eso es tan importante tener un cariotipo en este tipo de pacientes. Riesgo intermedio, que no tenga ninguna desfavorable ni adverso, o que no tenga ninguno de esos dos criterios. Y para el criterio adverso, habla de las monosomías, tanto del cromosoma 5 como el 7, la inversión del cromosoma 3 y otras translocaciones que podemos nosotros tener a la mano, y en este caso, porque esos van a ser los pacientes que podemos llevar a trasplante, y lo podemos llevar en forma temprana para no llevarlos en el momento en que esté con datos de actividad tumoral. Entonces, la doctora Kreutzig, como podemos ver, ella hace su factor de riesgo dirigido básicamente a las alteraciones citogenéticas, que son las que tenemos que poner especial interés. En el Hospital de Sant Lluc, que nosotros siempre andamos siguiendo a la gente de Sant Lluc por su habilidad y su trabajo de tantos años, también son las alteraciones citogenéticas. Ellos lo catalogan en bajo, en estándar y en alto, y nuevamente vemos esta translocación 821 como buen pronóstico, inversión 16. Nuevamente volvemos a ver, igual que en la doctora Kreutzig, las alteraciones de las monosomías, 1621, 816, cariotipos complejos, cuando hablamos más de 3 alteraciones citogenéticas, el FLT3, que también sigue siendo una situación importante de determinar, porque sabemos de su sensibilidad al tratamiento con sorafenib y la posibilidad después de un tratamiento con trasplante poder hacer el seguimiento con ese tipo de tratamiento. Pero ellos ya empiezan a meter lo que es la enfermedad mínima residual, y es una herramienta sumamente importante, así como mencionábamos dentro de una de las primeras diapositivas, que los factores de riesgo para poder después orientar hacia un tratamiento siguen siendo morfología, sigue siendo respuesta a tratamiento y la citogenética. Entonces tenemos la respuesta a tratamiento con esta maravillosa enfermedad mínima residual, que yo ayer escuchaba que comentaban que no era tan específica en leucemia mieloblástica aguda como linfoblástica. Yo creo que lo que hay que darle es tiempo, pero sigue siendo una herramienta sumamente importante para que podamos nosotros dirigir el tratamiento del paciente ante una persistencia de actividad a un trasplante hematopoyético en forma temprana. Entonces, Sant Lluc, como vemos, igual que la doctora Kreutzig, habla sobre citogenética y habla sobre factores por biología molecular, pero no como uno de los principales pivotes de este tipo de tratamiento. Perdón un poquito por la diapositiva, también este es del grupo de Sant Lluc, del doctor Rubnis, en el cual él hace énfasis en una revisión
de 3 épocas del tratamiento de la leucemia mieloblástica en el Hospital de St. Jude. Él habla de una época 1, una época 2 y una época 3. En la época 1 trataban con vincristina, con daunorubicina. Uno ve que la trataban de una forma muy similar a lo que es la leucemia linfoblástica y alcanzaban obviamente niveles de sobrevida pues muy pobres, como podemos ver aquí en la diapositiva. Después de la era 2 y la era 3, el mismo doctor Rubis al final del artículo, dice, bueno, nosotros estamos tratando la leucemia mieloblástica aguda desde hace 20 años de la misma forma. Realmente no podemos hablar sobre la introducción de un impacto importante de las nuevas drogas. No dejan de ser importantes drogas para poder nosotros, ante pacientes de recidiva, poder hacer un tratamiento dirigido. Pero él vuelve a decir y a insistir, nosotros seguimos tratando con Oracé, con nidarubicina y con netopósido, con una muy buena posibilidad de respuesta. El problema es que ya nos hemos estancado, estamos ante una meseta en la que ya no estamos avanzando más allá de este porcentaje de recuperación. Y es donde nosotros tenemos que incidir, y él mismo dice en el artículo que hay que darle paso a tratamientos como el trasplante hematopoyético. En cuanto a los tratamientos, lo decía el doctor en su artículo, él hace este artículo un comentario más, porque él dice que ante la posibilidad, él me gusta el título, porque a veces es difícil hablar de cura en hematología, y ellos sí lo dicen que hay que definir la cura en el paciente con leucemia aguda mieloblástica. Y la gente del St. Jude lo que habla es que después de 4 años, aquel paciente que sobrevivió esta etapa de 4 años en remisión, prácticamente se puede considerar curado, que es una palabra que le dicen a los pacientes, y él mismo habla sobre las citas que establecen con sus pacientes, porque llegan en los primeros años de vigilancia con mucho temor ante la evaluación